Bueno, un saludo. Eh, en esta ocasión nos reunimos aquí para ver eh, un video, la verdad, bastante corto, pero que tiene que tener independencia porque es muy peculiar. Claro, debíamos haber explicado, y como lo hicimos previamente, la apelación y la casación para que se pudiera entender este recurso que tiene que ver directamente con esos dos eventos. Y habiéndolos ya explicados, pues entonces ya podemos pasar a comentar este recurso, que reitero, es bastante sencillo y pues tendrá un video yo creo que bastante corto, pero pues tiene una independencia temática que hace necesario eso, grabarlo de esta manera. Ese es el recurso de queja entonces, que es el recurso más restringido, porque el recurso de queja solo procede para dos casos o dos autos, ni siquiera dos clases de autos, pues como dice aquí, sino más bien para dos autos específicos, no dos especies de autos o dos géneros de autos, más bien, sino para dos autos absolutamente específicos. Aquel auto que niega la apelación y aquel auto que niega la casación o que no las concede. Antes servía para corregir el efecto del auto, por ejemplo, cuando el juez de primera instancia otorgaba la apelación eh, pero la otorgaba en un efecto que no correspondía, le daba el suspensivo siendo el devolutivo, por ejemplo. En ese caso uno podía también acudir al recurso de queja para corregir ese efecto. Actualmente no. Simplemente cuando el juez de primera instancia se equivoca en el efecto, el juez de segunda instancia le corrige el efecto y así se soluciona el problema. Ya el recurso de queja no sirve para eso. Así que hoy el recurso de queja es mucho más restringido que antes. Solo sirve para dos casos. Para esto es indispensable recordar los pasos que recurre todo recurso, que los vimos por allá en el primer video de recursos, y son estos pasos o etapas del trámite de los recursos. Uno interpone el recurso y eso normalmente, salvo el recurso de revisión que lo veremos enseguida, uno interpone el recurso ante el juez que dictó la providencia. Este juez concede el recurso y después de conceder remite a su superior para que ese admita y por último resuelva. ¿En dónde se ubica el recurso de queja? Aquí, en la mitad de estos dos, entre que se concede y se admite. ¿Y de qué se trata? De que el juez de primera instancia o el tribunal emiten su providencia. Ustedes le interponen el recurso de apelación o de casación allí ante ese mismo juez y recuerden que ese juez debe decidir si concede o no ese recurso revisando los requisitos de procedibilidad, que si está en oportunidad, que si hay interés, que si es procedente, que si se cumplen las cargas, todo ese tema que vimos en su oportunidad. Esta decisión, y más bien la decisión contraria, el no conceder, es el que es susceptible de queja. Es cuando el juez de primera instancia o el tribunal de distrito dice no concedo el recurso de apelación en el primer caso o de casación en el segundo caso. Allí es pertinente entonces proponer el recurso de queja para subir al superior y que este superior se decida a admitir el recurso y lo tramite. Es aquí, en medio de estos dos. Así que miren que si ustedes quieren, el recurso de queja es un recurso para abrirle paso al recurso de apelación y casación. Es cuando en el trámite de la apelación o de la casación se dio un inconveniente y es que se truncó porque el juez de primera instancia del tribunal decidieron no conceder el recurso y en ese momento es procedente y solo para esos dos autos, exclusivamente para esos dos autos, el auto que no concede la apelación o el auto que no concede la casación,
solo en contra de esos dos autos procede el recurso de queja para ir al superior y que el superior revise la situación y él decida si el recurso de casación o el recurso de apelación se van a tramitar o no. Entonces miren ustedes que es supremamente restringido este recurso solo para esos dos autos y en este momento, les reitero, cuando va a pasar de el juez de primera instancia o al tribunal a el juez de segunda instancia o la Corte Suprema, allí es donde se hace relevante o necesario o aparece el recurso de queja en medio de esos dos pasos. Eh, este recurso de queja siempre es subsidiario al de reposición. O sea, entonces siempre lo primero que tienen que hacer es proponer el recurso de reposición en subsidio queja. Y eso es obligatorio. Recuerden que en la apelación, por ejemplo, de autos, ustedes pueden interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación, pero eso es opcional. Como ustedes pueden hacer eso, reposición en subsidio apelación, pueden decir simplemente paso directamente a la apelación e interpongo el recurso de apelación sin el recurso de reposición previo. En cambio, en este recurso de queja, hace parte del recurso de queja que ustedes interpongan el recurso de reposición y en subsidio el de queja. O sea que acá es obligatorio. Cuando hablamos de la apelación, dijimos que allá es opcional. Usted puede proponer reposición en subsidio de apelación, pero eso es enteramente opcional. Acá es obligatorio. Es parte del recurso de queja que primero el juez que decidió no conceder el recurso de casación o de apelación piense si su decisión es correcta o no y ya si insiste en su decisión nos vamos ante el superior. Entonces hace parte, reitero, del recurso de queja el recurso de reposición. Entonces siempre se presenta subsidiariamente el de reposición. Hay un casito, ahorita lo vemos, donde eso no es necesario, pero por ahora la regla general es siempre subsidiario el recurso de reposición. Entonces, ¿cómo se tramita? eh, digamos, se interpone la reposición eh, eh, y se tramita el recurso de reposición. O sea, se tramita como cualquier recurso de reposición. Es decir, pues una parte interpone el recurso, se le da traslado a la otra y después el juez decide. Ya saben ustedes que esos pasos se hacen un poquito diferente si estamos en una audiencia o si estamos por escrito, pero los pasos son los mismos. Se interpone el recurso, se da traslado, el juez decide. Si el juez insiste en que no concede la apelación o la casación, entonces ahí es cuando vamos a subir a el superior jerárquico. ¿Y cómo vamos a subir al superior jerárquico? Simplemente a través de copias. Y entonces básicamente lo que regula el recurso de queja es cómo se expiden esas copias. Entonces después del trámite de reposición y el juez de primera instancia o el tribunal insisten en que no conceden la apelación o la casación, entonces pasamos a expedir las copias. Y entonces el juez ordenará, si se interpuso la reposición en subsidio de la queja, el juez ordenará expedir las copias, que saben ustedes que toda copia que ordena un juez se debe pagar dentro de los 5 días siguientes. Si ustedes no pagan, pues entonces se declara desierto, desistido este recurso de queja. Una vez expedidas, que se deben expedir en 3 días, se supone según la ley, esto sí ya es una, digamos, esto a veces se cumple, a veces no. Una vez expedidas se remiten al superior y allá el secretario da traslado de la queja. Miren ustedes este traslado tan innecesario, porque resulta que cuando nosotros tramitamos la reposición ya dimos un traslado y además no han cambiado los argumentos, de hecho no nos permiten proponer nuevos argumentos. Así que este segundo traslado es una cosa absolutamente innecesaria
porque ya cuando tramitamos la reposición, reitero, ya habíamos dado un traslado, pero pues la ley está así. Entonces el secretario del superior, o sea, el secretario del juez de segunda instancia o el secretario en la Corte Suprema de Justicia da un nuevo traslado por el sistema del 110 que ustedes ya conocen, y ya después de eso el superior jerárquico, sea el juez de segunda instancia o sea la Corte Suprema de Justicia, decide si revoca la decisión del juez de primera instancia. Pero ¿cuál es la decisión de la que estamos hablando? Simplemente la decisión de conceder o no el recurso. No estamos hablando del fondo de la cuestión o de el fondo por el cual nos llevó a apelar o a interponer la casación. Reitero, lo único de lo que estamos hablando aquí es si se revoca o no la decisión de no haber concedido el recurso. Y recuerden, ¿por qué es que el juez de primera instancia o el tribunal no concedió el recurso? Porque no se cumplían, según ese juez, con los requisitos de procedibilidad. Otra vez, interés, oportunidad, capacidad, todas esas vainas. ¿Qué va a revisar el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia? Exactamente lo mismo. Si hay interés, si hay capacidad, salvo, recuerden en casación, salvo el tema de la cuantía del interés para recurrir, que eso es una decisión exclusiva del tribunal. Salvo ese caso, el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia vuelven y revisan todos los requisitos de procedibilidad. Y si encuentra que están cumplidos, pues entonces revoca la decisión de no haber concedido el recurso de casación o de apelación, y el juez superior pues le dará trámite a esa casación o a esa apelación, disculpen, creo que dije revisión, apelación o a esa casación. Recuerden que eso es exclusivamente para la apelación o la casación. Ahora, el expediente está, disculpen, las copias están ahí arriba, ¿no? Y este es el juez de la Corte Suprema de Justicia o el juez de segunda instancia el que están diciendo el recurso sí va. Si no va, o sea, si dicen no, efectivamente el juez de primera instancia tiene la razón, no debe concederse el recurso, pues ahí termina la cuestión. Es decir, el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia tampoco admiten el recurso y pues ahí termina la cuestión, y el recurso de casación o el recurso de apelación pues dejan, hasta ahí llega el trámite de esos dos recursos. Entonces pues ahí terminaría la cuestión. Pero resulta que si el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia encuentran que sí es procedente el recurso de apelación o el recurso de casación, encuentran que debe admitirse, pues entonces revocan la decisión del juez de primera instancia o del tribunal que no había concedido el recurso, y acá en segunda instancia dicen que conceden el recurso, que admiten el recurso, sería más técnico decir, y lo tramitan. Claro, pero entonces están por acá en segunda instancia y lo van a tramitar. Y entonces, ¿qué tiene que decir el juez de segunda instancia o el tribunal? Pues tiene que pensar en qué efecto va ese recurso. Si es en el efecto devolutivo, si es en el efecto suspensivo, si es en el efecto diferido. Y entonces el juez de segunda instancia o la corte le dan el efecto que corresponde. Dicen, oiga, como este es el efecto devolutivo, entonces darán las órdenes que correspondan. Le dirán al juez de primera instancia o el tribunal, quédense allá con el expediente y hágame el favor y me mandan las copias suficientes. Si es una apelación. Si es una casación, ahí cambia un poco la cuestión, a pesar de que sea el mismo efecto devolutivo. Mándeme el expediente y quédense con copias necesarias para tramitar la apelación, disculpen, la ejecución de la providencia ya en primera instancia. Entonces, eso dependerá mucho de los recursos, y ahí sí, por favor, le ruego ir a ver cómo son los recursos por allá en el video de la apelación, que ahí están explicados. Pero entonces, el juez de la casación, o sea, la Corte Suprema de Justicia o el juez de segunda instancia, deciden en qué efecto va, o sea, cuando dicen que sí, que efectivamente el recurso de apelación o de casación deben tramitarse, deciden en qué efecto va y dan las órdenes correspondientes para que ese efecto tenga desarrollo.
Si es el devolutivo, pues habrá que sacar copias. Si es el efecto suspensivo, pues simplemente no se sacan copias y se tramita con el expediente. Entonces ordenarán que le remitan el expediente al juez de segunda instancia o a la Corte Suprema. Eh, eh, Ahí sí depende mucho del efecto y reitero, por eso les ruego repasar el tema de los efectos que está en el video de la apelación. Eh, y entonces, ¿qué hará el juez de primera instancia o el tribunal? Pues dictará un auto de obedezcase y cúmplase y ordenará expedir las copias que le ordenó el superior expedir y remitir el expediente o quedarse con las copias o al revés, según lo que haya dicho el superior. Reitero, la decisión acerca del efecto, una vez el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia admiten el recurso, ahí definen cuál es el efecto y allí estará definido entonces lo que hay que hacer, si sacar copias o no sacar copias, si enviar el expediente o no enviar el expediente. Y entonces, pues a la vez que el juez de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia admiten el recurso correspondiente, ahí mismo deciden en qué efecto se irá y además, pues entonces cuando el juez de primera instancia o la corte o el tribunal de distrito reciban esa decisión, pues dictarán un auto de obedezcas y cúmplase dándole eficacia a lo que ese superior dijo. Entonces, que van al efecto devolutivo, listo, señor. Entonces, aquí me quedo con el expediente, ordeno sacar las copias que usted dijo que sacara y una vez están pagadas y expedidas, ahí le envío sus copias. Entonces el juez de primera instancia simplemente eh, eh, da el trámite que le ordenó el juez de segunda o el juez o la Corte Suprema de Justicia. Eh, pues ahí simplemente pues estoy reiterando que si se revoca y conceden el efecto suspensivo pasa una cosa, si es en el efecto diferido pasa otra. Ahí sí pues de verdad que depende mucho del efecto que en el cual se otorgue. Entonces pues por eso reitero, hay que recordar de qué se tratan los efectos. Eh, Listo. Y por último, solo hay un caso donde el recurso de queja no es subsidiario al de reposición y es cuando ya ha habido una reposición y que revocó pues la decisión de conceder el recurso. Entonces en ese caso pasamos directamente a la queja. ¿Cómo se daría la situación? Eh, Sale pues la providencia que ustedes vayan a apelar, por ejemplo, quedemos con un casito de apelación. Esa providencia se notifica, incluso esta explicación que nos sirva para ver todo el recorrido del recurso de queja. Entonces sale la providencia que queremos apelar. Esa providencia se notifica. Ustedes, dentro del término de ejecutoria, propusieron la apelación. Y de aquí, después de que ustedes propusieron la apelación, el juez de primera instancia tiene que producir una providencia. ¿Cuál es esa providencia? La providencia que dice si concede o no concede, que es un auto, si concede o no concede esta apelación. Si no concede, pues entonces el trámite terminaría ahí. Y si concede, pues entonces ordena las copias según el efecto y tal. Entonces, reitero, aquí enseguida lo que sigue es una providencia judicial que dice si concede o no concede el recurso. Y entonces, ¿qué tiene que suceder para que el recurso de queja sea pertinente? Para que tengamos que hablar de él, pues mejor dicho. Que salga una providencia judicial, mejor dicho, más concretamente un auto, que dice que no concede el recurso de apelación, este que se interpuso. Dice este juez de primera instancia que el recurso de apelación no va porque esa decisión no es susceptible de apelación, por ejemplo, no es procedente, o porque no hay interés, que porque la providencia había sido enteramente favorable al recurrente, entonces no hay interés, o porque no hay capacidad, o sea, lo que sea. Todos los requisitos de procedibilidad se revisan ahí y el juez entonces no concede.
Este auto que decide no conceder esta apelación que se propuso dentro del término de ejecutoria después de la notificación de la providencia judicial que estamos apelando, este auto es el que es susceptible de la queja. Entonces, en contra de este auto que tiene su propia notificación y que tiene su ejecutoria, dentro de este término de ejecutoria es que ustedes interponen la queja. ¿Y cómo se tramita la queja? Recurso de reposición y en subsidio queja. ¿Listo? Cuando ustedes interponen esto, ¿cómo lo va a tramitar el juez? Pues va a tramitar primero la reposición, que el trámite de reposición pues tienen un video para recordarlo si no lo recuerdan. Entonces, pues simplemente aquí rápidamente, entonces tramita la reposición y entonces ¿qué es lo que hace? Pues se interpone este recurso, da traslado y decide. Eso se los digo muy resumidamente, pero pues saben que eso tiene una explicación un poquito más extensa que está en el video de reposición, reitero. Y una vez tramitada la reposición y el juez sostiene su decisión, o sea, no revoca ni modifica, sino que sostiene su decisión de no conceder la queja, no conceder la apelación, que es de lo que estamos hablando. Entonces allí es que tramitamos la queja. ¿Qué es tramitar la queja? Básicamente expedir copias, ordenar copias en 5 días que se paguen, se expiden en 3 días y se mandan al superior. O sea, la queja básicamente es ir ante el superior para que el superior decida si admite o después de todo eso, decide si admite o no admite. ¿Admite o no admite qué? El recurso de apelación. Recuerden, de esto es de lo que estamos hablando. El recurso de apelación. Y si admite, pues continuará el trámite del recurso de apelación acá arriba, ordenando el efecto que corresponda, y entonces por lo tanto ordenando que le remitan el expediente o no le remitan el expediente, o que le remitan unas copias, dependiendo del efecto. Ahí sí, pues el trámite varía o no varía, y reitero, pues de aquí se tramitaría la apelación, que de esto se trataba. El recurso de queja era para que se abriese este trámite de la apelación. Y pues de ahí pues seguirá la apelación hasta su fin. ¿Listo? Este sería el trámite normal, pero les decía yo que hay un evento donde no es necesario poner el recurso de reposición en subsidio y en subsidio queja. ¿Cuál sería ese evento? El evento es el siguiente. Piensen ustedes que lo que pasó fue que salió la providencia judicial, esta se notificó dentro del término de ejecutoria, ustedes interpusieron la apelación y salió el auto para decidir si se tramita o no se tramita esa apelación. Salió el auto, pero este auto en lugar de decir no concedo, dijo sí concede, concedas el recurso de apelación. Y entonces pues ustedes los apelantes pues felices y entonces les van a tramitar su recurso, están dispuestos a pagar las copias y todo ese tema. Pero este auto recuerden que tiene una notificación y tiene un término de ejecutoria. Y dentro de este término de ejecutoria no ustedes los apelantes, sino la parte contraria interpone el recurso de reposición. Recurso de reposición que se va a tramitar como ustedes saben que se tramita, dándole traslado a la otra parte y así. Entonces se interpone el recurso de reposición en contra de este auto que concede la apelación. Y le dice, señor juez, ¿cómo se le ocurre conceder esa apelación? Mire que no hay interés, ese man ganó todo el proceso. O sea, ¿en qué le afecta la sentencia? Así que usted no debe conceder el recurso de apelación. O mire que no hay capacidad
porque no lo está presentando el abogado, sino que lo está presentando la parte directamente y la parte no tiene ius postulandi y no puede hablar en el proceso, lo tiene que hacer su abogado. O mire que es un coadyuvante y el coadyuvado se está oponiendo a ese recurso y por lo tanto no puede presentarlo, lo que sea. Entonces, es la parte contraria, no usted que apeló, sino la parte contraria, que interpone el recurso de reposición para que el juez se dé cuenta de que no debía conceder este recurso, que debía haberlo denegado o no concedido. Y entonces el juez tramita esta reposición con todo lo que implica tramitar, pues no les digo de nuevo cuál es el trámite porque ya lo saben y además está el otro video. Entonces tramita esta reposición y dice, y sí, la verdad la embarré. No, la verdad es que sale un auto resolviendo este recurso de reposición, sale un auto y este auto dice no se concede el recurso de apelación. Recuerden que esto es de lo que estamos hablando. No se concede esta apelación. En ese caso, ustedes que son los apelantes y que estaban felices porque les habían concedido esta apelación y la iban a tramitar, la iban a enviar al juez de segunda instancia y este le iba a dar su trámite, pues en este caso pues se vieron frustrados y no se les está concediendo el recurso de apelación. Entonces, ¿ustedes ante este auto pueden interponer una queja? Sí. Y recuerden que la queja, o sea, pues esto se va a notificar y dentro de su término de ejecutoria ustedes van a poder interponer la queja. Pero recuerden que la queja siempre trae el recurso de reposición al lado, o sea que siempre se interpone reposición y en subsidio queja. Pero en este caso podemos interponer una reposición. Y los que ya entendieron bien el recurso de reposición me dirán claramente no. ¿Por qué? Porque no hay reposición de la reposición. Es decir, aquí ya hubo un recurso de reposición, solo que de la parte contraria, diciendo en principio se había concedido la apelación y a través de este recurso de reposición la parte contraria le hizo ver al juez que no debía concederse y entonces se sacó un auto que no concede la apelación y este auto a este segundo auto que resuelve esta reposición no le podemos proponer otra reposición porque recuerden no hay reposición de la reposición. Ya hubo una reposición que fue resuelta con este auto, no pudieran ahora en esta ejecutoria volver a proponer un recurso de reposición porque no hay reposición de la reposición. En este caso es el casito que les decía que procede directamente la queja sin el recurso de reposición como principal y la queja como subsidiario. En este caso, porque ya hubo una reposición a instancias de la parte contraria, ustedes interpusieron la apelación, se las concedieron y la parte contraria fue la que interpuso una reposición, pero así sea la parte contraria, ya se tramitó una reposición. Entonces ustedes acá en la ejecutoria de este auto que resuelve la reposición y que les deniega la apelación, en este segundo auto que no concede la apelación, ya no pueden volver a proponer un recurso de reposición porque no hay reposición de la reposición. Entonces, en ese caso pasan directamente a la queja. ¿Y qué es la queja? Ustedes ya saben, es simplemente expedir copias para que eso se vaya al superior y el superior allá decida si admite o no admite. Si admite o no admite. Y, y después si admite pues le dará el trámite a la apelación y si no admite pues ahí muere la cuestión. Entonces reitero, en este casito, por no haber reposición de la reposición, la queja procede directamente o como recurso principal y no como recurso subsidiario que en los demás casos siempre
debe ir en subsidio de la reposición porque hace parte del recurso de queja al recurso de reposición, solo que como en este caso ya se tramitó la reposición a instancias de la contraparte, pues por eso es que no redundamos aquí en una nueva reposición, sino que pasamos directamente a la queja. O sea, el recurso de reposición de todos modos se desarrolló en este casito. Entonces, ese caso es un caso donde se pone la queja como principal y no como subsidiaria al recurso de reposición. Y entonces, pues listo, doctores, este era el muy sencillo trámite del recurso de queja. Nos vemos pues en la siguiente oportunidad cuando nos encontremos para el recurso de revisión.